Y aquí ahora conectamos la fuente junto con el cronómetro para medir el tiempo. Ahí estamos juntos. Ahí se ve ya cómo va aumentando el voltaje. Ahí disminuye un poquito y va aumentando. Aumentando, va corriendo el tiempo. Ya tengo por ahí 10 segundos, 12 segundos y está listo para entonces cortar. Pues el cronómetro va a saber el tiempo en que se nos enciende nuestra lamparita. Ahí vamos. Vamos. Se encendió nuestra lamparita en 27 segundos. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué traigo hoy? Hoy traigo un temporizador con tiempo para encender. Significa que cuando usted conecte el equipo a la corriente, él va a contar para energizarse. Si es una lámpara, en el caso de una lamparita, él va a contar para energizarse. ¿Qué tiempo? Depende del tiempo que le pongamos en este capacitor que tenemos aquí. Aquí tenemos el circuito con los elementos que vamos a conectar. Vamos a realizar la conexión poco a poco y después vamos a hacer la conexión de un circuito un poquito más real, como si fuéramos componentes reales para que no se pase trabajo a la hora de conectarlo y se vea bien cómo es que se conecta. Entonces, lo primero que vamos a decir es que vamos a usar dos transistores. Claro, hay circuitos temporizadores que cuentan para funcionar, a otros que están funcionando y cuentan para apagar. Depende del diseño que usted quiera hacer. En este caso vamos a enseñar uno que es cuenta para energizarse. Ustedes lo van a ver. Entonces vamos a usar para esto dos transistores BC548, ¿ves? BC548, que son NPN. Aquí está el colector, el emisor y la base. Así que vamos aquí a la representación del dibujo. Mirando el transistor de frente, mirándolo de frente, me buscar uno para que usted se dé cuenta de lo que vamos a usar. Mirándolo así de frente, que se le vean las letras, usted va a contar las paticas de izquierda a derecha, siendo esta la 1, la 2 y la 3. Aquí dice que la 1 es el colector, la 2 es la base y el 3 es el emisor. Basado en eso vamos a montar este circuito. Así, ¿de qué está conformado el circuito? Primeramente es un relay que aquí tiene su bobina y aquí tiene un contacto normalmente abierto que va a ir a la corriente alterna a 120 volts. Cuando van a trabajar con la corriente alterna a 120 volts, tengan en cuenta siempre medidas de seguridad. Yo tengo conectado el circuito aquí ya, pero lo que vamos a hacer, porque va a ser un circuito aislado de la parte de bajo voltaje. Eso es independiente, lo tengo independiente. Aquí tengo la lámpara, aquí está el relay. Estoy usando también este switch que está aquí para encenderlo en el momento que haga falta y apagarlo en el momento. Y acá adentro tiene una lamparita en serie. Siempre cuando vaya a montar este circuito, trabaje con el switch apagado. Yo uso también estos conectores que están aquí, que no uso cables pelados en eso, conectores que están aquí, estos conectores que están aquí y estos que están aquí, que me protegen una vez más. Y esto a la lamparita, ¿ves? Sale de la fase de la lámpara, mejor dicho, de la fase de la corriente alterna, entra la lámpara, sale de la lámpara, pasa por el contacto de relay, sale el contacto de relay y busca el neutro de la fuente. Esta es la conexión que tengo fundamentalmente. Y por aquí está la parte de control, la parte que le va a llegar 12 volts, porque este relay es de 12 volts. Ok, entonces, pues entonces, como le iba diciendo, entonces aquí falta, aquí tenemos la corriente de colector, la corriente de base y la ganancia, que es 110. Entonces la corriente de base es igual, se puede calcular así, la corriente de colector entre la ganancia, que es 110. La corriente de base que da el fabricante como corriente máxima que puede circular entre la base y el emisor. Vamos a calcularla. Esto sería 100 mA entre 110. Esto es igual a 0,9 mA máximo que puede circular por la base. Les quiero recordar también que este es un transistor NPN, es un transistor NPN. Significa que la base es positiva, el emisor negativo. Y en este caso, por la configuración, el conector es positivo, a pesar de ser N. Esa es la configuración. No vamos a caer en muchos detalles, simplemente usted monte el circuito y logre crear un temporizador de tiempo para encender. O time delay on, como se dice en inglés.
hasta aquí. Lo otro, vamos a usar aquí una resistencia de 1 megaohm. Aquí vamos a usar un capacitor de 220 microfarads a 25 volts. Esta resistencia viene con este capacitor. Hay una fórmula que te dice el tiempo de encendido. Vamos a ver la fórmula ahora primero aquí, que a ver el estado creo que es igual a la capacidad por la resistencia. Siendo la capacidad en faradio y la resistencia en ohm. Y esto da en segundos. Usted puede calcular el tiempo. Y eso, esta resistencia que está aquí. Usted puede variar los tiempos de encendido variando el valor de resistencia o variando el valor de este capacitor. Bueno, vamos al circuito. Vamos a explicarle también que esto es un diodo flyback. Este diodo se pone en paralelo con este relay para cuando el relay se desconecte, la fuerza contra el electromotriz, si el pico de voltaje que se produce se ha disipado a través de este diodo que se conecta inversamente a la polaridad de ese relay. Y lo otro, que la corriente alterna aquí es independiente del circuito, es como aislado. Nada más que lo único que tiene que es atraído por un campo magnético, que lo vamos a explicar después, van a verlo más a ver. Son unos contactos que son atraídos por esta bobina. Este es un núcleo de hierro que es atraído por este otro núcleo de hierro por el cual pasa la bobina y crea el campo magnético. Cuando atrae los contactos. Este contacto es normalmente abierto. Se llama normalmente abierto cuando el relay está desenergizado y el contacto se encuentra abierto. Cuando se energiza y cierra, que cambia de estado, es decir, lo que quiero explicarles es que cuando está abierto sin energizar, es su estado natural, su estado normal. Es normalmente abierto. Cuando se energiza, entonces se cierra. Y el que esté cerrado con el relay desenergizado, es normalmente cerrado. Eso es lo que vamos a ver hasta ahora. Vamos a montar el circuito y después vamos a medir las diferentes corrientes en la base, en el colector, en el emisor. Vamos a medir voltaje entre el colector y el emisor y a ver si cumple con los datos que nos da el fabricante. Con los datos de seguridad que nos da él. Que siempre hay que guiarse por los datos fabricantes, que se encuentran en diferentes datasheets, que se encuentran en diferentes sitios de internet. Aquí también vamos a ver la corriente que circula por esta bobina. Vamos a medir esa corriente para ver si es adecuada para estos transistores. Estos transistores se van a conectar también a un sistema que se llama Park-Darlington, que es del emisor de este, va aquí a la base y vamos a irlo viendo ahora según yo voy a confeccionar el circuito. Bueno, vamos a confeccionar el circuito. Lo primero que vamos a hacer es unir esa resistencia con este capacitor. La resistencia vamos a conectarla al positivo de 12 volts de corriente directa. Vamos a hacerle unas extensiones para acá de los cables, como si fuera la fuente que va al negativo. Y aquí arriba va el positivo de 12 volts. Vamos a hacerlo así de esta forma. Entonces ya conectamos resistencia con el capacitor. En ese momento el circuito empieza a trabajar. El circuito trabaja de esta forma porque ya tiene aplicado el voltaje entre sus terminales. Por aquí pasa la corriente y ese capacitor comienza a cargarse. Primeramente, cuando pasa una corriente por él se comporta como si fuera un circuito cerrado o un cortocircuito. A medida que se va cargando, la corriente deja de circular y se polariza, se energiza. Así que se carga al valor de la fuente, aproximadamente al valor de la fuente, porque hay una caída de voltaje aquí en esta resistencia. Entonces, ¿qué hacemos? La base de este primer transistor la vamos a conectar a un común aquí, entre esta resistencia. Aquí estamos, entre esa resistencia. ¿Qué vamos a hacer entonces con este emisor? Este emisor va a ir al otro transistor a conectarse a la base. Y ahí se va a formar un par de talentos, que es una configuración que hay. ¿Está viendo aquí? Entonces, seguimos por aquí. Este emisor lo vamos a conectar. Acuérdense que es NPN, el transistor es NPN. La base va a ser positiva. Va a ser positiva, que le va a llegar a través de este diodo que se forma aquí en el transistor. Le va a llegar entre base y emisor, le va a llegar ese positivo. Y el emisor es negativo. Vamos a llevarlo entonces hasta el negativo de la fuente. Usted lo hace paso a paso. Se va haciendo paso a paso. Lo va llevando paso a paso y no hay ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué nos va quedando aquí? Nos va quedando entonces los colectores que son negativos, porque son NPN, son N. Entonces van a conectarse a positivo. Por aquí.
Sigo por aquí. Miren cómo los dos colectores van unidos. Los dos colectores van unidos. Y esos dos colectores van a ir al positivo de la fuente. Al positivo de la fuente. El positivo aquí de la fuente. Recuerde que para que esta base emisor, para que haya conducción de corriente entre base y emisor, tiene que polarizarse este capacitor. Se debe cargarse a un voltaje como mínimo 0.6, 0.7. Normalmente se dice por 0.7. Y para que conduzca el transistor de colector a emisor, sí, para que haya conducción entre colector y emisor, que en definitiva la corriente grande del circuito de la parte de control, primero tiene que conducir entre base y emisor y después que conduce entre colector y emisor. Esto es lo fundamental, esto es básico. Lo fundamental básico y estos dos colectores van conectados uno con otro. Y al mismo tiempo estos dos van a la entrada de la bobina de relay. De la bobina de relay, este es el relay con la bobina aquí, ¿veis? Va a ir a la entrada. Va a ir a la entrada, que vamos a dibujarlo con el cable negro, que puede ir al revés si quiere, pero vamos a dibujarlo al cable negro, porque este es que va a ir a positivo. Entonces este que está ahí, como ya dije, va a ir a positivo. Va a ir aquí a positivo. De aquí positivo. Si se logra con esta configuración, que haya mayor pase de corriente entre el colector y el emisor entre este transistor. Entonces ahí está específicamente lo que se va a hacer. Pues lo importante, lo más significativo no va a estar aquí, sino va a ser las mediciones que vamos a hacer para ver si cumple con estos datos que nos da el fabricante. Con los datos que nos da el fabricante. Pues recuerdo que esto significa que 23 amperes es lo que soporta este contacto a un voltaje de 277 volts. Es decir, que si usted le aplica 120 volts, está perfecto. 220 volts para ese contacto también está perfecto. Y va a soportar 30 amperes. Así que imagínese usted los equipos que se pueden conectar a ese relay con esos 23 amperes. Nunca pongo un equipo que consuma 23 amperes altos, que consuma 24, porque va a haber picos de corriente. Yo siempre lo dejo por 15 amperes, 16, nunca lo llevo a tanto. Recuerde, para trabajar con la corriente, se lo vuelvo a repetir, use esta cajita que dice aquí, un switch desconectado de la fuente y todo esto aislado, usando este tipo de conector. Ve que usted no hay ningún cable pelado aquí que pueda afectar contra su vida. Ahí está la cajita apagada. Estamos usando una fuente de 12 volts que está en off, porque tiene un switch que se apaga cuando yo lo activo. Bueno, nos queda entonces este diodo, que es el diodo flyback, que es el que cuando se desenergiza, cuando se abre el transistor, la fuerza contra automotriz que se produce aquí, que produce un pico de voltaje, se ha disipado a través de este diodo. Como esa polaridad se invierte, esa fuerza contra la matriz inversa al campo magnético, diodo, así al hacer que disipe eso ahí, se debe conectar inversamente. Es decir, que el cátodo debe ser positivo y el ánodo negativo. ¿Cómo se conecta esto? Bueno, primero, el cátodo a este positivo, que es directamente este positivo que está aquí. A este positivo que está aquí. Y el ánodo va directamente a esto que está aquí. Porque está la salida del colector, que es donde la parte negativa va a llegar al relay. Lo se ve, se queda inversamente. Que si cuando está la bobina energizada en primer momento, él no va a conducir. Cuando se abre la bobina es que conduce sí que ahí hay el campo magnético colapsa. Y entonces esa energía que se crea ahí por la fuerza contra la motriz, con un pico de voltaje se disipa. Bueno, eso. ¿Qué más tengo aquí? Que estoy mirando de frente, sí, la pata 1, la pata 2, la pata 3, eso ya lo dije ya, y que la 1 es colector, base y emisor. Yo siempre voy rectificando. Ok, aquí lo tenemos. En el primer momento vamos a hacer un repaso más o menos de lo que va a pasar aquí. No un repaso, sino una explicación básica. En el primer momento que tú conectes el positivo aquí y el negativo aquí de la fuente, ya se conecta la fuente, este transistor no va a conducir, ni este tampoco. Va a empezar a cargarse el capacitor. Entonces, para que él se cargue, va a transcurrir un tiempo.
que depende de los microfaradios que usted ponga aquí y la resistencia aquí en serie. Cuando él se carga, ya aparece el voltaje, ya aparece cargado, ya se está aplicando un positivo a la base, con un valor de 0.7 volts ya. Como el emisor viene a través de esta base y llega hasta aquí a un negativo, es decir, que estos son como si fueran dos diodos conectados, un diodo aquí y otro dos diodos aquí. Ya se polarizan. Al polarizarse empieza a circular corriente entre base y emisor. Cuando llega a 0.7 empieza a circular base entre colector y emisor de este y colector y emisor de este otro. Ahí se cierra el circuito y se energiza el relay. Y cierra el contacto y enciende la lamparita, en este caso la tenemos conectada aquí. Recuerde que viene el cable por esta fase, entra la lamparita, sale la lamparita, entra por este cable azul, va el relay, sale el relay y vuelve al neutro de la 110. Utilice siempre los medios de producción, nunca trabaje y use también, por ejemplo, herramientas que estén aisladas. Mira las herramientas mías, todas están aisladas. Mira estos nieves están aislados hasta aquí. Utilice siempre este tipo de herramientas para su protección. Siempre verifique, le voy a decir siempre en mi video esto, verifique los instrumentos de medida, compáralos con otros, o con un segundo o con un tercero, para que tenga diferentes patrones. Porque muchas veces, acuérdense que se los digo, usted cree que está bien y no está, y hay voltaje, usted está midiendo, no, ahí está Y lo otro siempre es que es la fundamental, desconectar los circuitos cuando vayan a trabajar. En este caso, esta parte de control es bajo voltaje, 12 volts, pero yo siempre estoy desconectando la fuente porque así protege también sus dispositivos. Y en el caso de la alterna, tenerla desconectada, se protege usted. Eso es lo fundamental que tenía aquí. Vamos entonces a pasar al otro circuito. El otro circuito, esto es un poco más, se pega un poquito más a la realidad, a lo que está viendo. No digo que esté correcto y nada de eso. El que está correcto es que tiene la simbología. Después si van adaptando, cuando se adapten al símbolo, usando los símbolos reales, usted puede montar los circuitos. Por aquí da un poquito de más visión, es mi forma de explicar, que da un poquito más de visión de lo que está haciendo. El transistor se parece a lo que es, el diodo también, el relay se parece prácticamente a lo que es, la bombillita, el capacitor y la resistencia. ¿Qué dijimos en el plano? En el plano nos dice que la resistencia está de 1 megaohm y el capacitor van en serie. Y va en serie, pero esta pata de la resistencia va al positivo, como dice aquí el positivo, y esta pata va al positivo del capacitor, no al negativo, y el negativo va directamente a la fuente. Vamos a hacerlo así. A ver, resistencia al positivo. Al positivo. Vamos a hacerlo despacio, la resistencia al positivo. Aquí vengo, esta resistencia, vengo aquí, vamos a ir al capacitor. Les recuerdo que se dice capacitor, antiguamente se le decía condensador, para eso fue eliminado. A mí a veces se me va la palabra condensador, porque es de la vieja escuela. Imagínense, a veces y que se va al negativo. Se va al negativo de la fuente. Que tenemos conformado la primera parte del circuito. También el esquema, el plano nos dice ahora, hágalo por partes, siempre empieza de izquierda a derecha, vaya caminando en el dibujo del esquema, siempre empieza de izquierda a derecha, siempre empieza para acá. No es que sea obligado, usted puede hacerlo como usted desee, pero es una forma que tengo yo que me da resultados. Entonces, ¿qué nos dice? Que la base va al centro de la unión entre la resistencia y el positivo del capacitor. Entonces, en este caso, si la base, ¿quién es? La base es la patilla número 2. Cuento 1 y 2. Entonces, esta es la que va entre... Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. El punto, para mí, en el caso mío, el punto significa que hay unión eléctrica. Si yo llego aquí, por ejemplo, con una rayita y hago una curbita, es que no hay conexión eléctrica. Hay algunos planos que pasan por arriba y si no hay punto, si hay punto, mejor dicho, hay conexión eléctrica. Y si no hay punto, no hay conexión. Pero para mí es más fácil verlo así. Y creo que para ustedes también. Bueno, ya tenemos esa primera parte de la base conectada al común aquí. Entonces, ¿qué hacemos? El colector va... Bueno, no se enrede con esto ahora. El colector va de este transistor al otro. Se conecta uno con el otro. Y el colector aquí es la pata número 1. Es decir, que vengo por aquí. Vengo aquí.
y llego a la patilla número 1 de este transistor. Aquí le hago la curvita que les dije, ¿ves? Para mí es que ahí no hay unión, es para mí. Aquí pongo el puntito de unión. Lo otro que me dice el plano, yo lo puedo hacer porque tú muy práctico con esto, pero usted siempre dice el plano. Lo otro que dice el plano es que el emisor de ese transistor, que vamos a llamarle un nombre a este, vamos a llamarle este vamos a llamarle T1 y a este vamos a llamarle T2. Eso nos funda. Nos dice entonces que, a ver, vamos ubicando este aquí, nos dice que el emisor de este va a la base del otro. Emisor de este, usted viene aquí y dice emisor, el 3, esta patilla que está aquí. ¿A dónde va? A la base este, que es el número 2. Es decir, que va del 3 al 2. Apréndaselo así. Aquí. Vengo aquí. Un poquito más acá. Más acá aquí. Y tenemos la pata de ahí. Y la famosa curvita. ¿Qué nos va quedando? Usted va mirando el circuito. Vuelve atrás de nuevo así. Me guía, conecté este con este con este. Recordate que este capacitor es de 25 volts. 220 microfaradios. El capacitor debe escogerse, si tiene 12 volts en la fuente, debe escogerse de 25 volts. Puede ser 16 volts, pero nunca lo coja de 12 volts exacto. Porque pueden haber picos de corriente que lo pueden dañar. No se arriesgue nunca. Vaya, usted apueste al voltaje por encima. Hay que yo escogí 25 volts. 12 volts, estamos perfectos. Entonces, ¿qué patica nos va quedando aquí media suertecita? Es este transistor, la pata número 3. Que el número 3, ¿quién es? Un emisor. ¿A dónde va el emisor? Según el plan, el emisor del segundo, el emisor del primer transistor va a la base, que lo hicimos ahora mismo, y este emisor va directamente al negativo de la fuente. Entonces, vámonos por aquí, negativo de la fuente. Podemos unirnos aquí. Usted se debe acostumbrar, bueno, el negativo de la fuente, y de aquí hasta el negativo, no, si el negativo está aquí, te voy a llevarlo hasta aquí. Si pasa por cerquita por aquí, donde más cerca le pasa. En este caso, no nos queda de otra. No queda de otra que hacerlo así. Desviando para acá así. Desviando, no, hacer aquí. Un tico que tonel y aquí se une. Ya tenemos formada, ya vamos bastante avanzado ya. ¿Ves? ¿Qué es lo que nos falta ahora? Este diodo lo dejamos para después. Vamos a dejarlo para después. A ver, ¿qué nos falta aquí ahora? Faltan las conexiones de relay. ¿Qué nos dice? Que esta pata de relay va a este colector y va a este colector también. Es decir, es común a los dos colectores. Y el colector es la pata número 1. Colector pata número 1. Colector pata número 1. Esta que está aquí. Vamos a coger esta para unir los colectores. Hacemos con esto. Es la pata número 1. No, vamos a pasarle al... Ok, por aquí. Vámonos por aquí, que no nos pase por arriba, que no tape las letras. Aquí. Llegamos aquí. La pata número 1 va directamente al colector. Vuelvo a rectificar si ahora eso se confunde. Colector. Para la pata de ese relay. Y la de aquí, no sé qué el número 1 viene aquí. Viene aquí. Y aquí. Ahí está. La otra pata, ahí le va a llegar cuando se necesite este relay, ahí le va a llegar el negativo, mejor dicho, cuando se cierre este transistor, le va a llegar un negativo de aquí. Pues acuérdense, vamos a lograr que circulando corriente entre base y emisor, va a haber corriente después entre colector y base. Al positivo. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a hacerlo por aquí. Y nos vamos para acá. Ahí está, al mismo positivo de la fuente. Este diodo expliqué que es un N4007 que se conectaba inverso. Significa cátodo al positivo. Cátodo positivo. Porque usar un diodo para que conduzca. Un diodo para que conduzca. Este es el ánodo y este es el cátodo. El ánodo tiene que ser positivo y el cátodo negativo. Quiere decir que este no va a conducir en el primer momento que conectemos el circuito. Este va a conducir cuando se abra el circuito. Y entonces aquí lo podemos meter al mismo colector, que es en definitiva donde se va a aplicar el negativo de la fuente. El positivo está directamente aquí. Entonces estos contactos
Ya estamos en relay. Estamos en relay. Ahí estoy representando más o menos un relay. Traté de hacer algo, no soy buen dibujante, pero traté de hacer un relay más o menos. Estos son los contactos normalmente abiertos. Este es el núcleo que cuando esta bobina se energiza lo atrae y cierra este contacto. Vamos a conectar la fase. Por aquí este contacto. Exacto. Y la otra pata la vamos a conectar a esta patica del bombillo por aquí. La patica de una pequeña lamparita. Pequeña lamparita. Y aquí le llega el neutro. Le llega el neutro. Esta lámpara se nos va a encender cuando cierre este contacto. ¿Cuándo se nos va a encender? Cuando se cargue este capacitor. ¿Y de qué depende la carga de este capacitor? Depende del valor de esta resistencia y de los microfaradios de ese mismo capacitor. Ahí estamos. Vamos a hacer algo ahora, antes de empezar a hacer las mediciones. Así que una hoja. Aquí atrás la podemos usar. Y había otros cálculos, pero vamos a usar esta hoja que está aquí. Bien, ya tenemos el circuito. Vamos a dar un repaso si usted quiere. Primero, el positivo fue esta resistencia. De la resistencia salió de la resistencia, se unió al positivo de este capacitor. Y el positivo de este capacitor, usted el circuito cuando esté mirando, mira por donde entra y hasta donde salga, no termina aquí y empiece con otra cosa. Salió aquí el negativo del capacitor y fue el negativo de la fuente. Después, de la base fue, que es la número 2, base número 2, de la base número 2, fue a un común entre la resistencia, no el positivo, es entre la resistencia y el positivo del capacitor, fue la base. Bien, entonces vimos ahí está la base, que es la número 2. La número 1, que es la número, vamos a ver el colector para después. El número 3, que es el emisor de este transistor, fue de ahí al número 2, que en este caso es la base. Mira cómo me voy guiando, es la base, ¿ves? En este caso es la base. Entonces, el número 3, que es el emisor de este transistor, fue directamente al negativo. Ahora, ubicándonos en el plano en el colector. El colector es el número 1. Colector y colector se unieron. Y al mismo tiempo se unió con la entrada de esta bobina y con el ánodo de este diodo. Después salió por aquí. Esta bobina pasó por aquí, llegó al negativo del diodo. En este caso, este cátodo también siguió y llegó hasta la fuente. Así como se sigue. En el caso de la corriente alterna, usted independiza esto. La corriente alterna es aquí. Si usted se pone a ver, es esto. Si se tapa aquí, si se tapara aquí de alguna forma, no sé, no puedo tapar. Pero bueno, queda eso independiente. Él no tiene ninguna conexión eléctrica con esta parte de corriente directa de control, ninguna conexión. Lo único que tiene es que el campo magnético atrae este núcleo que lo ala hacia abajo. Esto aquí es un fleje que cuando se desenergiza vuelve a abrirse. Un fleje, un muelle. Entonces cierra el contacto y empieza a circular la corriente y enciende esta lámpara. No tiene nada que ver con... Vaya, no tiene nada que ver, no. Si tiene que ver lo que no tiene conexión eléctrica ninguna con esto. Está aislado completamente. Tenga mucha precaución a la hora de hacer estas conexiones. Hágala como yo la hice. La hago usando este tipo de conectores, que son conectores que usted puede tocarle y que no hay problema. ¿Ve? Y un switch siempre. Yo ahora lo tengo desenergizado. Hay un switch siempre. Ahora, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar. A ver, esta parte no la veo. Primeramente, yo voy a conectar, porque la lamparita no va a hacer carga para estos transistores. Lo que va a hacer carga para estos transistores es la bobina del relay. Porque esta lámpara no tiene nada que ver el voltaje en el consumo, inclusive este es corriente alterna y es corriente directa. No tiene nada que ver con esto. Así que la carga para estos dos transistores va a ser la corriente de este relay. La corriente de ese relay. Que esa corriente de ese relay no puede sobrepasar, porque fíjense, va a quedar conectado en serie con estos dos colectores. No puede pasar la corriente que nos dice aquí, que son 100 miliamperes. Si vamos a poner entonces corriente de colectores igual a 100 miliamperes. Y la corriente de base que la calculamos ahorita es 0,9 miliamperes. Estos son los máximos que tenemos que medir, ¿no? Y para saber si el circuito está funcionando bien, tenemos que hacer las medidas de voltaje, las medidas de todo lo que tenemos aquí, ¿ves? La medida de voltaje, la medida de la corriente máxima que pasa por la base, el voltaje máximo que ha aplicado a la base, así como el voltaje entre colector y emisor y el voltaje entre colector y base. Okay, vamos al primer dato. Vamos a tomar datos de relay. Datos de relay. El reloj lo tenemos aquí.
Tenemos el relé aquí. No tiene nada que ver esto alterna, no tiene nada que ver. Esto es con todo esto quitado. Primer dato, dice que es de 12 volt, por supuesto, 12 volt de corriente directa. 12 volt de corriente directa. Es lo que tenemos aquí. Sin embargo, aquí no viene el dato de corriente. Ustedes saben el dato de corriente de este relay cuando va a diseñar un circuito, porque si va a trabajar con transistores, el fabricante le está dando valores de corriente de colector, valores de corriente, y sí, que hay que tener en cuenta esto, hay que conocerlo. Usted no puede conectar cualquier relay. Normalmente la gente a veces dice, no, yo cojo cualquier relay. No, a veces no. Pues hay veces que hay tipos de dispositivos electromagnéticos que son contactores, son más grandes que este, y las bobinas consumen más que esto. Hay que ver, a lo mejor no hay que ponerle un relay intermedio, a lo mejor usted directamente a la bobina puede necesitarlo con un transistor de potencia. O este mismo transistor es pequeño, que casi nunca es así, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta la corriente de esta. Además, desde el punto de vista para enseñar, yo estoy haciendo, es decir, el tutorial mío se basa en esto. Vamos entonces a ver la corriente de este relay. Cuando lo conectamos a 12 volts, porque es el voltaje. Yo ya tengo regulada mi fuente, que es esta que está aquí. Vamos a aprovecharla que no está nada conectado. Esta es mi fuente que está aquí. ¿Ven? Ella tiene un botón on off. Cuando hago así, se energiza. Cuando hago así, se apaga. Esta fuente te da el voltaje de corriente directa de 0 a 30 volts. Aquí lo regulé para 12 volts. Aquí se le regula la corriente también. Puede bajarse más. Y aquí sale la potencia. ¿Ves? El medio potencia, también corriente, potencia y voltaje. Y aparte tiene, este switch es una protección también de sobrevoltaje y cuando hay una sobretensión se dispara y sobrecarga también se dispara. Es bastante bueno. Aquí lo tengo. Y aquí en la alterna tengo esta cajita que tiene un switch que enciende o apaga. Ve, aquí todo está desconectado ahora. Ya todo está conectado. Vamos a ver la corriente del relay, que le vamos a llamar corriente del relay. Es igual. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner las puntas. La fuente está la positiva y esta es la negativa. Vamos a ponerlo por aquí. Es decir, la positiva y la negativa. Ahí no sé si lo logran oír, ¿ves? Ahí se energizó. Dato importante, venir aquí con el multímetro de nosotros. Venir con el multímetro. Perdón. Aquí tengo preparado el multímetro, lo vamos a encender. Así lo vamos a poner en posición de voltaje. Ahí se puede quedar, está automático, pero me gusta siempre llevarlo a posición de voltaje. ¿Qué hacemos? Para medir la corriente de cualquier dispositivo, lo primero que hay que hacer es fijarse bien cómo está diseñado su voltímetro. Poner la punta con todo desenergizado. Desenergizar la fuente ahora. No, si estaba desenergizado. No tenía el switch puesto, aunque estaba bien. Y aquí lo ponemos en miliamperes. Y nos ajustamos aquí a miliamperes. Ese relay es pequeño, no va a consumir miliamperes. No, amperes se le va a quedar muy grande. Vamos a medir esa corriente en miliamperes. Aquí tenemos la puntita que está preparada para hacer la medición. Como va en serie, vamos a coger de la fuente. El negativo de la fuente vamos a conectarlo directamente aquí a relay. Puede ser positivo también, pero bueno, lo cogí en estos momentos sí. Vamos a un poquito para arriba esto. Aquí tenemos las puntas del voltímetro, medidas aquí. Vamos a coger una patica de la fuente. Vamos a coger un caimancito. Así que va a quedar conectado en serie. Si la bobina va aquí, va directamente hasta aquí, viene por aquí, pasa por el amperímetro, sale el amperímetro y va a la punta positiva de la fuente. Así como se sigue esto. Lo podemos comprobar de nuevo, siempre compruebe. Porque cualquiera se puede equivocar. Cosas hacen así. Dice, del positivo de la fuente pasa al voltímetro, sale del voltímetro, sigue así, sale por este caimán, sigue aquí y llega al relay. Y la otra punta llega aquí, la otra punta que está aquí, llega aquí y llega el negativo. Vamos a conectar la fuente. Ya empezó. Aquí está, ya el voltímetro está midiendo la corriente de ese relay. A ver si se energizó, porque no lo sentí energizado. Ah, mira, sí, escúchalo. Ahí está energizado. Ya usted le aplicó los 12 volts. Cuando usted le aplicó los 12 volts, se está leyendo una corriente aquí de 68.
68, 67, vamos a darle 67 porque está en 67 puntos, oscila, vamos a darle 68 miliamperes. Aquí te encuentras las medidas, 68 miliamperes. Es decir, que un ampere es igual a 1000 miliamperes. Significa que si usted va a llevar los amperes, tiene que correr la coma, que está, el punto que está aquí, 3 lugares de derecha a izquierda. Que sería 0,068 amperes. Pero bueno, vamos a hablar en miliamperes. Estamos trabajando con equipos pequeñitos. Pues ya tenemos la primera, apagamos la fuente. Desconectamos todo aquí. Desconectamos todo aquí. Terminamos con esta prueba ya. Vamos a echarlo para atrás. Porque siempre está desconectado, estoy trabajando aquí, pero todo está desconectado. El switch está apagado y está aislado, todo está aislado. No hay cable suelto aquí. No tenemos aquí. Entonces ya tenemos el primer dato, uno de los datos importantes, que parece que no, pero sí es importante, porque cuánto consume nuestra carga. Porque la carga, según el plano, va a ser el relay, la bobina de relay va a ser la carga de todo. Ya sabemos que consume 68 miliamperes. Tiene que fijarse entonces qué dato nos da el fabricante. 100 miliamperes, estamos bien. Estamos bien porque el relay puede llegar a más, puede tener más, estamos amplios, mejor dicho. 68 miliamperes contra 100 miliamperes que soporta la corriente de colector. Recuerden que la corriente de colector y emisor es la misma. Lo que pasa es que como la corriente de base es tan pequeña, a veces no se tiene en cuenta porque es un poquito claro. Cuando va a hacer un cálculo más profundo, más exacto, si tiene en cuenta eso, que la corriente de colector pasa por aquí, pero por aquí por el emisor pasan dos corrientes, que es la del colector y la de la base. Así que la corriente de emisor es igual a la suma de la corriente de colector más la suma de la base. De la corriente de base, para expresarme mejor. Entonces, van viendo, pero normalmente los cálculos no tienen en cuenta, es tan pequeña la corriente que no, pero bueno, ya sabes, todo depende, si va a hacer un cálculo más científico para otra cosa, tiene que ver cuánto pasa por ahí. O quiere medir la corriente vamos a medir después la corriente de colector y vamos a comprar con la corriente de colector. Todo eso lo vamos a hacer en el tutorial. Pues ya tenemos el primer dato. El segundo dato, bueno, va bien de aquí ya. El fabricante te dio todos los datos aquí, lo tenemos todo aquí nosotros. Nos faltaba ese relay. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a montar el circuito en estos momentos? Vamos a usar un protoboard. Protoboard que es lo mejor de lo mejor. Ya lo fui colocando aquí. A ver si todo se ve aquí. Vamos a quitar ya esta punta de aquí. Por ahora no hace mucho. No, vamos a ponerlo bien por si acaso. Vamos a ir los voltajes primero. Y vamos a pasar al barranco este que está aquí. Aquí le puse dos punticas para que el voltímetro pudiera, para poderlo conectar a hacer las mediciones que vamos a necesitar aquí. Yo monto casi siempre el circuito para que las personas vean el capacitor aquí, la resistencia aquí, un capacitor arriba, un capacitor abajo y un todo por aquí. Aproximadamente igual como quedaría en la práctica, ¿ves? Mejor dicho, como quedaría en la práctica, como se dibuja aquí, que esto se parezca al dibujo, aproximadamente. Entonces podemos comenzar. Déjame ver si el plano se nos ve bien ahí, porque vamos a tener que sacar el plano cada rato, porque no nos estorba aquí. Con este tipo de protoboard tengan cuidado, porque este protoboard es como uno largo que se convierte como si fueran dos. Es decir, en esta parte de aquí hay que poner unos puentecitos, porque él es común de aquí hasta aquí, no común hasta abajo, es común de aquí hasta aquí también y de aquí hasta aquí. Pero aquí se corta, igual que enfrente. Si vos usas el circuito para siempre por obligación, póngale dos puentecitos. Vamos a poner un puentecito aquí, por donde va a meter el negativo, tiene que ser los dos. El negativo lo vamos a poner por esta, donde está la pata del capacitor, por aquí. Y el otro vamos a usar el de arriba. Vamos a poner también un cablecito que sea cortiquito. Cablecito cortiquito, no sea tan largo. Eso es un puentecito, por si acaso. Porque a veces el circuito no nos funciona y empezamos a mirar, a buscar y simplemente es el protoboard que lo pusimos al lado acá. ¿Ves? Ya tenemos el puentecito aquí y el puentecito acá. ¿Qué es lo primero que nos dice el circuito? Que la resistencia va a ir conectada. Vamos a primero conectar al positivo de la fuente. Vamos a coger un cable rojo para el positivo, que va a ir el común este que está aquí. Aquí ellos se unen aquí, ¿ves? Aquí ya tenemos todo el circuito preparado en la parte de arriba. El de abajo no, caballero, es este de acá arriba, hasta acá.
Todos son comunes. Por lo tanto, si aplico un positivo aquí, vamos a cambiar esta puntita. Aquí hay que fijarse en todo. Mira, esta puntita la voy a cambiar porque está, no me sospecho de ella, no me da mucha, inclusive va para el tanque de basura. Esto se botó, no sirve. Por eso que en la lectura hay que tener mucha observación, observar todo lo que está haciendo desde el principio, montar el circuito y hacerlo bien desde el principio para que después, cuando haya el enredo, no es lo mismo de ahora al principio. Entonces vamos a poner esto aquí, positivo aquí, vamos a poner el positivo a la fuente está desconectada y no se conecta hasta que no toque el interruptor que tiene de protección. Y el negativo ahí aquí. O entonces a conectar ya la fuente, porque voy avanzando. Ya tengo que conectar la resistencia al positivo de la fuente. Resistencia al positivo de la fuente. Vamos ahora de ese positivo de la fuente buscar un cablecito. Recuerden que en el protoboard estos huequitos son comunes aquí, pero no por los lados, siempre es así. Es decir, que si yo conecto este aquí o aquí o aquí, no importa. Lo que después de la INA esta que está en medio ya no son comunes. Se lo vamos a conectar aquí. Vamos a conectar aquí. Y aquí uno se van a componer el capacitor a continuación de estas líneas aquí porque no va a conducir de todos modos. Aquí, al capacitor. Y la pata del capacitor, según dice el plano, va en negativo. Aquí tenemos esta primera parte. No hay confusión aquí. Vamos entonces a poner las puntas estas de la fuente, pónganlo lo más separado que pueda. Ahí está. Yo creo que se ve el voltímetro, se ve ahí perfectamente. Vamos echando un poquito más para acá, así lo podemos ver más. Ahora vamos para la primera parte. Dice que la base de este primer transistor, que es este que está aquí, y es este que está aquí en el plano, ¿a dónde va? Es decir, se une aquí a la salida de la resistencia y a la entrada del positivo del capacitor. Vamos a buscar el cablecito estos. Los cables siempre vienen con los protoboards. La base. ¿Quién es la base? La base no es la pata no es la pata número 1. La base es la patilla del medio, que es la número 2. La del medio que es la número 2. La base la conectamos, puede ser por delante o por atrás. Vamos a conectar otra para que nos quede libre esto aquí. La base se conecta aquí y a un punto común entre estos dos. Aquí está bien, la base. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a conectar el emisor de ese transistor a la base del otro. El emisor nos dice que la patica 3 y la base la pata 2. Es decir, que el emisor, nos viene aquí, emisor, que es la pata número 3, míralo aquí, 1, 2 y 3. Va a la base que es del centro del otro transistor. Va el otro transistor. Ya, ahora vamos a ver el colector de este transistor. Dicen que el colector y el colector se unen, que es la pata número 1. Y la pata número 1 es colector. Entonces quitemos el colector de este con el colector de este. ¿Ven? Ya nos va faltando el emisor de este que está aquí y el colector. El emisor nos dice que va directo al negativo. Y hacemos así el emisor, que es la pata, recuerdo, siempre se van fijando. El emisor, la pata número 3. Emisor, pata número 3. El emisor de este, pata número 3, al negativo de la fuente, que es este que está aquí. Mira, lo conecté aquí. ¿Ve por qué hice puentecito? Porque si lo conecto aquí no tengo puente, pues me falla el circuito y digo, ¿qué está ahora pasando? Ahora, ya tenemos los dos colectores. Vamos ahora a conectar. Ya tenemos conectados los dos transistores. Vamos a ver si falta algo. Tenemos de la base. Siempre rectifique. De la base viene aquí. La patilla número 3 viene aquí con la 3. Y aquí la 1 viene con la 1. Y aquí la 3 viene con la 2. Es la base. Y este va hasta aquí. Por aquí estamos bien. Ahora vamos al relay. El relay va de la unión. Una de la pata relay. Va de la unión de los dos colectores que están unidos en los dos transistores. Vamos a buscar. Cualquiera de los dos colectores sirve porque están en puntos comunes. Vamos a ubicar un cablecito más chiquito. Vamos a ver. Entonces,
Bueno, entonces buscar el relay yo le había puesto el relay ya tiene sus controlcitos ya. ¿Ves? ¿Ves? Como tiene aislada la parte de corriente alterna que no está conectada todavía. Entonces vamos aquí, del común del colector, viene aquí de nuevo, dice colector, la pata número 1. Así que vaya, busque la 1. Primeramente busque la 1. Pata número 1, mira, aquí la tengo. Aquí, pata número 1, ya, sin tanto lío. Y la otra pata de relay va al positivo de la fuente. Vamos aquí y vamos al positivo de la fuente, que puede ser que todo esto es común de hasta acá, porque ya tenemos el puente. Ahora nos faltaría conectar el diodo, el flyback. Nos dice que el cátodo va al positivo y el ánodo va al negativo. En este caso sería la unión también de los dos colectores. Pues en definitiva, cuando se cierre este que va a trabajar como si fuera un switch, este transistor, lo que va a hacer es llegar el negativo a la bobinita, a la bobinita. Correcto. Entonces vamos a la obra. Vamos a coger el diodito. El diodo va, el cátodo, míralo aquí, cátodo al positivo. Y el ánodo va al negativo, o a una de las patas del colector. El colector es el número 1. Colector número 1, aquí estamos. Ya está muy con el circuito. Este circuito está perfecto. Esperamos un rato antes de conectar, siempre mire bien, identifique, hay un cable que esté suelto, un elemento que se vea a simple vista en mal estado, un capacitor así abombado, resistencia que hayan perdido el código, que hayan perdido parte del código de la pinturita, el código de colores, entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a poner a esto, este teléfono, vamos a ponerlo en posición cronómetro. A ver, esto calculadora. Vamos al reloj y el cronómetro. Me cambiaron la forma del cronómetro, es más bonita ahora. Hicieron como si fuera un relojito. Por aquí iniciamos. A ver el tiempo que demora en encender esta lamparita. Por aquí detenemos y restablecemos. No se lo sabe, todo que tiene un celular lo sabe. Pero bueno. Vamos entonces, no vamos a conectar el voltímetro ahora, vamos primero a ver que el circuito sea funcional. Lo primero que hay que hacer es preparar todo. Ya en estos momentos usted no puede tocar nada aquí, nada, ninguna, usted lo hace de lejos. Por lo menos en la parte esta yo le llamo la parte de fuerza ya, porque la parte de control es bajo voltaje. Vamos entonces a dejar preparar lo que es la alterna. Ahí tenemos la alterna preparada. Entonces vamos a darle, primeramente vamos a ver si hay un tiempo, no vamos a medir el tiempo todavía para ver si está funcional, no vamos a hacer cosas por gusto. Ahí lo tenemos. Empieza a contar, vamos a esperar un ratito, yo no lo preparé para tanto tiempo, un tiempo muy largo. Vamos a esperar aquí. Ya si no funciona, usted empieza a hacer las mediciones correspondientes. Mediciones correspondientes y ve que ahí encendió. Ahí lo veo que encendió. Ya está funcionando. Vamos a esperar un rato. Ve, demoró un tiempo, porque de ese tiempo dependía de que se necesitara este capacitor. Lo primero que voy a medir va a ser, vamos a hacer las primeras mediciones, ya que sabemos que el circuito funciona. Vamos a desconectar la fuente, desconectar la fuente ya, la alterna la desconectamos también. Vamos entonces a conectar el voltímetro. Y lo primero que vamos a medir va a ser, a ver si me pueden ver, déjenme quitar el cronómetro. A ver si me ven de aquí. Vamos a ver si lo hacemos. Vamos a poner el voltímetro en este punto y este. Prefiero empezar por esta base y este emisor. Vamos a cortar este emisor y mejor dicho, esta base con este emisor. Vamos a conectar el voltímetro. Vamos a ver primero. Se va a conectar entre la pata número 2 y número 3, el voltímetro. Pata número 2 y número 3 contamos aquí. Aquí está la pata del centro. Fíjese bien usted, aunque hay muchos cables, no importa. Usted vaya a la pata del centro.
y a la otra que es la número 3, que es el emisor. Vamos a mi voltaje. El voltaje. Claro, en el primer instante que hagamos esta conexión no va a haber voltaje. Porque hay que esperar a que este transistor empiece a conducir para que este empiece a conducir también. El voltaje depende de la carga del transistor, no del capacitor, que depende del valor de resistencia y de su propio valor del microfaradio. Si aumento el microfaradio, aumenta el tiempo. Si aumento la resistencia, aumenta el tiempo también. Y tenemos la resistencia de 1 megaohm. Es decir, 1 millón de ohm. 1 megaohm es 1 millón de ohm. Entonces empezamos. Vamos entonces a ver. Vamos a tirar a poner, ya estábamos todos preparados. Vamos a encender la alterna. Al mismo tiempo que yo inicie, con el teléfono encendemos la fuente. Ya inicié ya. Fíjense algo interesante. Ubíquense en el voltímetro, el kilómetro no ahora, el kilómetro lo voy a parar cuando él pare. Fíjense, 0,3, está aumentando el voltaje entre emisor y colector. Es decir, que el capacitor se está cargando, aumentando a 0,4, 0,5, mírenlo bien ahí. No está encendida la lámpara todavía, no hay conducción de corriente entre colector y emisor todavía. Estamos en punto 6, en punto 69. Y un tiempo aproximado de 24 segundos. Es aproximado, el tiempo duró 24 segundos. Ya de esta forma podemos saber para qué tiempo. Si queremos aumentar el tiempo, podríamos poner aquí también una resistencia variable. Una resistencia variable que varíe. Usted va regulando de tiempo a tiempo y se hace un timer para diferentes tiempos. Ve, ahí se mantiene en punto 7. En punto 7, en punto 5, punto 55, punto 6, hay veces que él se enciende, pero no está conduciendo todavía la máxima corriente del colector. Ahí se energizó el relay. Si ven que la lámpara se encendió porque el relay se energizó. ¿Ven? Ahí está la lamparita. No me interesa cuánto consume la lámpara esa hora. Debe estar por debajo de 23 años, como dijimos aquí, en lo que hicimos con las mediciones de relé, 12 volts. ¿Y qué te dice el fabricante del relay? Ah, mira, lo tenía aquí en esta otra. ¿Ven? Que es 23 amperes. Esa lamparita no va a consumir 23 amperes. Ahora, si una carga mayor, tú sí debes medirla y medirle el voltaje. Sí que es 120 volts. ¿Ven? Medir la corriente debe ser menos de 23 amperes. Eso no lo vamos a hacer. Pero ya sabe cómo es. Entonces ya el circuito es funcional. Vamos a desconectarlo. Se apaga la lamparita. Fíjense cómo el voltímetro va subiendo. Claro, el capacitor no se carga. Cuando al principio se empieza a descargar. Él empieza a cargarse. Cuando llega a 0.5, 0.6, ya puede ser que la lámpara se encienda, pero la máxima corriente la va a lograr cuando llega a 0.7. Así que esa es la primera prueba que vamos a hacer de él. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a encenderlo. Ya no vamos a poner kilómetros, sabemos que está alrededor. Eso puede variar también entre 27, fueron 27 segundos. Vamos a encender la fuente. Aquí está encendida. Vamos a encender la fuente ahora. ¿Ves? 0.4, 0.5. Aquí en este canal hacemos mediciones. Punto 7. En este canal hacemos mediciones, de verdad. Hacemos las mediciones para que se vea. Ahora, ¿qué les parece si medimos la corriente entre base y emisor para ver qué valor de corriente? Sabemos que no podemos sobrepasar 0,9 miliamperes. Vamos a ver qué hacemos. Desconectamos el circuito de alterna, desconectamos la fuente. Vamos a hacer la conexión. La conexión debería ser poniendo el voltímetro. El voltímetro no. Perdonen si me equivoco. Poniendo el amperímetro, el miliamperímetro en serie. Se abre el circuito aquí. Se pone una patilla del amperímetro aquí y la otra aquí. Y se pone en posición de amperímetro. Siempre verificar que realmente el voltímetro, el miliamperímetro está en posición para medir miliamperes. Vamos a hacerlo aquí con ustedes. Así que lo desconecto. Aquí están las paticas. Desconecto esta patica y desconecto esta patica. Vamos ahora a pasar para posición. Primero el cable. Este es el negro, no se mueve. Este es el común. Vamos a hacerlo en miliamperes. Miliamperes. Vamos a posición de miliamperes. Ahí estamos en miliamperes. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a determinar, vamos a medir la corriente de esta base. La corriente de esa base. Vamos a ponerla también. Vamos a poner corriente de base. Corriente de base. A ver si se ve lo que estoy escribiendo. Sí, perfectamente. Corriente de base del transistor 1.
del transistor 1. Corriente de base del transistor 1. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a levantar la base, la pata número 2. Base, pata número 2. Vamos a ver la pata número 2. Miren aquí, este azul que está aquí. Este azul lo voy a levantar y lo voy a poner a un punto que no es común aquí. ¿Ves? Un puntico ahí que no. De ahí voy a conectar una pata. Una patita. Aquí, del miliamperímetro, y la otra va y la centro. La otra va y la centro. Fíjense en el comienzo, cuando yo conecto la fuente, no vamos a conectar la alterna porque es por Bluetooth, si no tiene relación ninguna. Vamos a medir las cosas con la corriente alterna quitada. ¿Para qué? Eso es una medida de protección. ¿Para qué tener el circuito energizado si no lo vamos a usar? Vamos a dejarlo aquí. Solamente vamos a usar que se energice el relay. O bueno, desde el punto de vista para que se observe cómo se enciende, vamos a conectarla para que con mucha seguridad ese circuito de corriente alterna está muy seguro, mucha seguridad aquí. En este canal hay seguridad, se trabaja con las normas de protección. Entonces, vamos a conectar la corriente alterna. Ya está conectada. Fíjense el comportamiento ahora del miliamperímetro. Voy a conectar la fuente. Ahí está, no hay corriente en ninguno de estos momentos. Ahí el capacitor comienza a cargarse. No hay circulación de corriente todavía. Ahí está cargándose el capacitor. Ya cuando se carga empieza a circular corriente entre la base y el emisor. Vamos a esperar, son alrededor de 27 segundos. Todo está bien aquí, está bien conectado. Ahí encendió. Ahí encendió. Ahí empieza a medir ya la corriente. Ahí empieza a medir la corriente. Hubo un trámite en que no midió, ¿veis? Porque fue tan débil la corriente, una corriente tan débil se energizó. Pero ahí estamos sobre los 11 microamperes. 11 microamperes. 11 microamperes. Vamos a verlo cuando. Aquí está el miliamperismo lo está midiendo en microamperes. Y está dando una lectura de 11 microamperes. Vamos a llevarlo a miliamperes, que es con lo que vamos a trabajar. Es correr la coma de derecha a izquierda a 3 lugares. Ahí vamos a hacerlo por los voltímetros. 1, 2 y 3. Entonces estamos hablando de 0,0. Me iba yo 0,10. Vamos a que se estabilice un poco esto. 0,11. No, definitivamente 0,11 miliamperes. Esa es nuestra corriente de base. ¿Qué nos dice el fabricante? De la corriente. Bueno, según el fabricante nos ponemos a la corriente de colector y calculamos la corriente de base. Claro, esta ganancia la dan como si el transistor estuviera trabajando en zona activa. Porque tiene 3 formas de trabajar que se llama zona activa, corte y saturación. Nosotros estamos trabajando en corte y saturación. Cuando abre es corte y cuando se satura está conduciendo. Pero bueno, eso aproximadamente estamos usando estos valores que nos da él. Muchas veces esto lo cambian ellos, como dan un dato de, por ejemplo, de 10, con razones de, por ejemplo, si estuviera en la zona de saturación o corte. Bueno, en saturación, pero bueno, vamos a guiarnos por esto, es una guía que tenemos. Entonces, nos dice, fíjese la corriente de base, 0,9 miliamperes, y aquí estamos en 0,011 miliamperes. Esa es la primera prueba que hemos hecho. Vamos a apagar entonces la corriente alterna, vamos a apagar nuestra fuente, vamos a quitar las paticas del voltímetro, o del multímetro. Se me fue la patica que está aquí. Vamos a llevar la patica de la base al mismo lugar donde estaba. Okay, vamos a hacer otra medición ahora. Recuerden que tenemos aquí la corriente de base, la comparamos contra la corriente del fabricante. Nos va bien. Ahora tenemos la corriente aquí de relay, que es 68 miliamperes. ¿Qué nos toca medir? La corriente de colector. La corriente de colector en el punto de los dos, donde están unidos los dos, no puede ser uno solo. No puede ser la corriente aquí, no puede ser la corriente aquí ni aquí. Ubicaríamos el voltímetro. A ver si aquí tenemos este colector. La punta común es esta. Aquí, en esta parte de aquí. En esta parte de aquí. Así que vamos a conectar este punto del voltímetro. Yo no saqué la punta del voltímetro, que fue una punta equivocada. Pero bueno, no importa. Aquí estamos preparados para ver todo lo que. Entonces, vamos a ubicarnos en el colector, que es la pata número 1. La pata número 1 me dice. Ok, esta es la de la pata número 1. Vamos a ponerla para acá, aislarla para acá. Donde estaba ya, vamos a poner la patica del voltímetro.
Voltímetro no, digo voltímetro en el sentido de forma general del multímetro, pero estamos en posición de miliamperímetro. Y la otra, sí, vamos aquí y la otra vamos a la patica que sacamos ahí de que va a relay. ¿Ven? Miren cómo va a relay. Viene por aquí y en aquí va a ir relay. Vamos ahora a conectar la corriente alterna. Vamos a conectar la fuente. Vamos a esperar el reloj de 27 segundos. Voltímetro está en miliamperes. Estamos midiendo la corriente que pasa por el colector y sabemos que debe ser aproximadamente 68 miliamperes. Ahí se energizó, está subiendo la corriente del colector, 60 miliamperes. 60 miliamperes. Así que esta es la corriente del colector que está pasando en este momento. No la corriente que no confundan la corriente máxima que da el fabricante con la corriente que está pasando realmente. Corriente del colector. Vamos a ver aquí. Corriente del colector es igual. 60 miliamperes. Mira, 100 miliamperes está consumiendo 60. Cuando hicimos la prueba con un relay directamente puesto en la fuente nos dio 68 miliamperes, más corriente que ahora. Ahí estamos. De ahí medimos ya la corriente del colector. Estamos con 60 miliamperes, estamos dentro del rango. Aquí no hay nada caliente, aquí no hay nadie caliente, porque estamos dentro de los rangos, caballero. Usted se mantiene dentro de los rangos, no tiene ningún tipo de problema. Estamos dentro del rango, 60. Ahí está. En este canal se mide. Este es el canal que todo se mide. Ahí está. Aquí todo se mide. Se mide para hacer y se compara mucho la teoría con la práctica. Entonces, vamos a apagar la fuente. Vamos entonces a quitar aquí. ¿Qué vamos a medir ahora? Yo quiero medir porque la corriente está pasando aquí entre el colector y el emisor. Vamos a buscarnos esto. Está pasando entre el colector y el emisor. Está circulando 60 miliamperes. Cuando hice la prueba así real, con el relay conectado con la fuente, me dio 68 miliamperes. Una bobería. Aquí lo estamos viendo que la corriente del colector sea menor que la corriente que nos da el fabricante. Entonces, vamos a hacer la próxima medición. Vamos a ver todo como estaba. Ya todo está desconectado. Quitamos miramos primero para no confundirnos. La pata donde está aquí, la pata número 1. Y la pasamos a la pata número 1 que es el colector. Y quitamos ya, para no confundirnos. Siempre la pata que tenía, devuélvela hacia atrás. Entonces vamos a poner en posición de voltaje, que ya va haciendo aquí. Porque ahora vamos a medir el voltaje que hay entre colector y emisor. A ver si aquí se me produce una caída de voltaje. Que lo ideal sería que no hubiese ninguna caída de voltaje. Esto se comportara como un conductor, para que me dé el máximo voltaje aquí al relay. Bien, vamos entonces a medir la base es decir, vamos a medir el voltaje entre colector y emisor. Y recordar que la bobina del relay va en serie. Por eso digo, si aquí le llega positivo a la bobina y aquí le llega negativo, aquí va a llegar el máximo voltaje a la bobina. No debería haber teóricamente, idealmente, ninguna caída de voltaje en este transistor. Es decir, en la unión base emisor. Vamos a medir. Vamos a ver la teoría con la práctica. Ok, ojalá fuera un cortocircuito. Vamos entonces, entre la pata, colector emisor, entre la pata 1 y la pata 3. Ahí lo dice. Entre la pata 1 y la pata 3. Vamos a llegar aquí, vamos a ver el transistor este que no interesa. Vamos a empezar por el T2. Que para mí el T2 es este. Déjenme ponérselo. Este es el T2 y este es el T1. ¿Ven? Este es el T2 y este es el T1. Si vamos para allá, es entre la pata 3 y 1. A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí la 1 la podemos coger por aquí y la 3 la podemos coger por acá. Vamos a pasar esto para voltaje. Siempre fíjese antes de conectar el voltímetro, voltaje, que todo esté bien. No se apresura a conectar cosas, que todo esté, no hay nada pegado aquí. Bueno, aquí tenemos todo. Use estos conectores, Estos conectores son los que uso. No se puede usar cables pelados ni nada. Vamos a conectar entonces la alterna. Vamos entonces a analizar. En el primer momento, fíjense, un detalle interesante. Vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí. Esto está muy interesante. En el primer momento, con usted
Es decir, es decir, conecta la fuente, que el capacitor no se ha cargado, que aquí no hay conducción de corriente todavía entre el colector y el emisor, ni aquí tampoco. Aquí se va a leer el máximo voltaje de la fuente y va a ser 12 voltios entre el emisor y con el máximo voltaje de la fuente. A medida que el capacitor va cogiendo carga, este voltaje va disminuyendo con una tendencia a cero. Por eso, fíjense en eso, fíjense lo que estoy diciendo, no desvíen la vista a otra cosa. Miren, ya tenemos esto aquí. Vamos ahora a conectar la fuente. Mírenle, 12 volts. Vamos a esperar 27 segundos aproximadamente, o un poquito menos. Ahí están los 12 volts entre colector y emisor. Mira, los pongo de nuevo en contexto para que vea que es entre este. Vamos a colocar para que lo vea. El voltímetro aquí. Voltímetro. Míralo aquí. El voltímetro está colocado en esta pata, Ahí está, se energizó. Mira. 0.8. 0.8. Ahí estamos. Hay una caída de voltaje de 0.8. Así que el voltaje no llegó a 0, llegó a 0.8. Llegó a 0.8. Ve, vamos a poner entonces el voltaje entre emisor y colector. Acuérdense que hay dos voltajes. Cuando se conecte el circuito, vamos a representarlo. A ver. Bueno, vamos a poner cuando se conecte el circuito. Circuito conectado. Circuito conectado. Usted mide 12 volts de corriente directa. Ahora voltaje entre emisor y colector. Bueno, circuito conectado no. En el comienzo, cuando conectamos la fuente, que no sé cómo llamarle esto. Bueno, usted sabe. Esto es en el comienzo. Cuando conectamos la fuente, que todavía el capacitor no se ha cargado. Y ahora aquí, después de estar cargado, llega a 0.8 volts. Es decir, que hay una caída de 0.8 volts. Mira, se ha mantenido en 0.8 volts. 0.8 volts. Ahí está. Vamos a ver entonces ahora el voltaje en el relé. Voltaje en el relé. Todo esto, el voltaje al principio cuando se conecta a la fuente y después cuando se carga el capacitor. Entiéndanlo bien. No hay forma de... Yo no voy a escribir demasiado aquí. Pues vamos a conectar entonces la fuente. La alterna también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar la pata aquí. Y no quiero volver nada atrás porque esto simplemente estamos viendo voltaje. A ver, no está loco, míralo aquí. Vamos a ubicarnos en el voltaje de relay. El voltaje de relay hay que coger aquí. Una pata de relay, venir aquí a la pata de relay, viene al positivo directamente. Aquí está bien. Y la otra pata del relay viene al colector. Vamos a medir ahí. La corriente alterna, encendemos la corriente alterna con el switch. Vamos a encender la fuente. Vamos a esperar los 20, fíjate, al principio. No se ve voltaje ninguno, relay claro. El transistor está abierto. Está en corte. Está ahí en corte. Vamos a medir eso ahí. Vamos a esperar, ya empezó a 0.2, 0.4, va subiendo. En el relay se energizó con 6 volts. El relay hay que verlo. Con el experimento se energizó con 6 volts. El voltaje sigue subiendo. El voltaje sigue subiendo. Exacto, en el relay igual, claro, el relay está pasando una corriente y una pequeña caída de voltaje. Vamos a ver entonces 10.96. Eso lo podemos aproximar a 11 volts. A 11 volts. A 11 volts. Ahora 11 volts. Tenemos en la salida del relay. Si medimos el transistor de nuevo entre colector y base, nos damos cuenta de que hay una caída de 0.8 volts. Vamos a sumársela. Más 0.8 volts. Esto es igual a 11.8. Aproximadamente igual a 12 volts. 11 volts. 11.8 prácticamente, ya redondeando es 12 volts. De esa caída de voltaje que hay en el transistor se le suma a lo que hay en el transistor y nos da 11.8 volts. Son conclusiones que estamos haciendo de laboratorio. Nadie le puede a usted negar lo que vio. Usted lo vio. ¿Y dónde lo vio? En este canal. ¿Dónde lo vio? En este canal. Vamos a ponérselo por aquí. Lo que hice. Pues es posible que no hayan visto la controlable. Voltaje entre colector y emisor, punto 8, la caída. Cuando está ya el capacitor ya conectado, es decir, cargado a su máximo voltaje, ya conduciendo. ¿Ve?
0.8 de caída. En el relay se midió 10.96, que ahí está todavía, 10.96, más los puntos 8 con su punto. Es casi, recuerde que como están en serie, es lo que hay, el voltaje del relay más la caída que hay en el transistor. Pero que no dan su punto 8, los 12 volts, ahí están. Bueno, no se perdieron, no están ahí. No se perdieron, están ahí. Están ahí. Entonces estamos en este rango, el fabricante, aquí no hay nada calentándose, nada está, para los transistores vamos a ver, nada. No hay nada calentándose. Recuerdo, yo pongo los dedos ahí porque esto va a agotar estos 12 volts, pero nunca la corriente alterna la haga eso, estoy para acá. Aquí siempre tengo que hacer con cuidado, alguna yo ni lo he pegado, más o menos, no lo he pegado. Ahí estamos. Ahí no hay temperatura ninguna, la corriente está bien. Esto es fundamental, tener un multímetro, que haga todo este tipo de operaciones. Usted puede, para eso vienen ellos. A veces yo no veo que el huequito de 1000 amperes y de amperes se oxida. Se les oxida a las personas, no lo usan, se les oxida. Entonces, están llenos a veces hasta de telaraña. Ahí estamos bien. ¿Por qué les digo esto? Usted puede hacer cambios en el circuito, haciendo cambios siempre que se mantengan y mirar siempre los datos de fábrica. En los datos que el fabricante es el que sabe. El fabricante sabe lo que le hizo, lo que le puso a la receta. Ahí estamos. Vamos a apagar la alterna, vamos a apagar la fuente. Vamos a ver, vamos a sacar las puntas de prueba con mucho cuidado. Ahora que vamos a medir la corriente. Ya medimos la corriente entre colector y emisor. Cuando entre colector y emisor. También medimos el voltaje en la base del transistor. Eso depende de la carga del capacitor. Vamos a medir ahora nos faltaría aquí entre base y colector. Entre base y colector. La base es la del medio. La base es la del medio. Y la pata número 1, que viene aquí, esta es la número 1, ya es ese voltaje. Vamos a encender la alterna, vamos a encender la fuente. Estamos mediando negativo a 11.45, por supuesto. 11.45, 11.12. Va contando, no puede ser voltaje fijo porque va contando. El fabricante nos dice que entre base y emisor es 30 volts. Ya se analizó la lamparita. Para analizar la lamparita, 0.5 volts. Es decir, que estamos bien. Entre base y emisor, 0.5 volts. Entre base y emisor, 0.5 volts. 0.5 volts. Ahí está, 0.5 volts. Otra prueba podemos hacer, vamos a revisar. Otra prueba podemos hacer. Bueno, y se han hecho casi todas las pruebas ya, vamos a ver otra. Bueno, podríamos medir aquí. Este es el canal este es el canal que se mide. Este es el canal de las mediciones. Vamos para otra medición, vamos a medir la corriente que pasa por aquí. Aquí porque llega una, después otra, cuando empieza a conducir, empieza por aquí. Pero bueno, vamos a medir la corriente entre aquí, en este punto de aquí, donde está el capacitor. Vamos a medirle también ahí, a ver. Desconectamos esto, desconectamos la fuente. Esto es un hábito, desconectar y desconectar antes de tocar cualquier cosa. Entonces vamos a coger la fuente, sacarle este voltímetro de aquí. Vamos aquí, que despacito no se desconecte ningún cable. Vamos entonces a esta patica del capacitor, ponerla para acá, donde no haya contacto con nadie. Desconectamos esto aquí y lo conectamos a la pata. Ahora que antes de conectar todo hay que ver en qué posición tenemos el voltímetro. No queremos dañar nuestro voltímetro. Lo tenemos en posición volt, ¿no? Vamos a ver aquí, vamos a medir corriente. Pasamos para acá. Es común siempre, el negro no se mueve, es el rojo que se mueve. Y aquí, para 1000 amperes. A ver, ¿qué carga? Sí, 1000 amperes. Conectamos la fuente y empieza. Esta vamos a ir corriente. Fíjate cuánta corriente hemos medido aquí ya. Corriente que pasa por el capacitor.
11, mirgo, 11, 11, mirgo, 10, 1, 2 y 3. Así que está ya. Se estaba apareciendo la corriente a la de base. Estaba apareciendo la corriente, mira aquí arriba, se estaba apareciendo la corriente de base al principio. Ya se quedó en cero, porque el capacitor está completamente cargado. ¿Qué es decir? Que cuando él se carga, deja de circular corriente por el capacitor. Empieza a circular corriente por esta resistencia, pasa por la base emisor y cierra el circuito. Al principio no, porque se está cargando, la corriente encuentra mejor camino por el capacitor, no por el transistor. Fíjense lo que pasó ahí. Vamos a repetir este experimento. Experimento que él comienza, antes que se encienda la lámpara, y antes que se ponga a conducir los dos transistores, ya le empieza a conducir, hasta que después ya se carga completamente y se comportó como un circuito abierto. Vamos a desiniciar aquí. Vamos a esperar un ratito ahora, porque vamos a esperar que se descargue un poquito, porque él necesita su tiempo. Va viendo cómo hemos podido. Es decir, que en el comienzo él consume 0,011 miliamperes. Si empieza a aparecer la corriente que circula por la base. ¿Entiendes? Esa es la resistencia, claro, tiene una resistencia limitadora. Aquí esta resistencia es la que pasa esa corriente, porque primero pasa por el capacitor, después empieza a pasar por el transistor, que fue la que medimos en el transistor. ¿No ve cómo se desvió? Primero pasaba por aquí, se volvió cero, después se desvió por aquí, fue la corriente que medimos en serie aquí con el miliamperio en serie aquí entre base y emisor. Ahí estaba. Ahora pasó de la resistencia hasta aquí, no pasa por el capacitor. Es lo que polariza. Es lo que hace una diferencia de potencial, el positivo en la base con el negativo que viene aquí de los dos que se forman aquí. Nunca el transistor va entre colector y emisor. Va a haber conducción de corriente si no hay corriente entre base y emisor. Y nunca va a haber conducción de corriente entre base y emisor si no hay un voltaje aplicado de por lo menos 0,7 volts. Transistores de silicio. Ahí estamos. Vamos a hacer el experimento de nuevo. Que es decir, al principio, como estamos viendo corriente, va a haber corriente. Una corriente parecida a la que medimos en el. Vamos a ponerlo para acá. En la que medimos en la base. Muy parecida. Recuerden eso, 0,011 o 11 microfaradios. Vamos a dejarlo ahí, 11 microfaradios. Luego milifaradios. Vamos a conectar la fuente. Vamos a capacitar ahora. Empieza a circular la corriente. 10 microamperes, 11 microamperes. Se va cargando el capacitor. Va pasando la corriente a través de él. Va pasando la corriente a través de él. Se va cargando. Fíjense cuando encienda la lamparita. Vamos a poner la lamparita para cuando encienda la lamparita. Se va cargando. Se va a cargar, se cargó. Miren, disminuyó la corriente en el. Pero él sigue cargándose, miren, siguió cargándose. Ya la lámpara está encendida porque el transistor llegó a 0,7. Ahora, ¿qué pasó en el capacitor? Ya no hay corriente. Ya no hay corriente. Comparte este video, comparta, den like, suscríbanse. Y le digan a la gente que este es el canal donde se mide, donde todo se mide. Donde trabajamos con la ciencia, con los datasheets de fabricantes, donde comprobamos que todo está bien. Siempre andamos por debajo de los datos que da el fabricante, siempre estamos así por debajo. Ahí estamos, no hay duda. No hay duda. Ahora que nos queda, bueno, la corriente por la resistencia no, en este caso no va a variar. La podemos medir, pero no va a variar porque va a ser siempre 0,011 miliamperes. Va a estar siempre por ahí. Porque ella le pasa la corriente cuando está cargando el capacitor, después la misma corriente va a pasar por aquí, porque este se abre, se comporta como un circuito abierto. Entonces ese tiempo que descarga es el tiempo para el cual está ajustado su temporizador. Así que variando la resistencia, variando los valores de capacitancia, se puede lograr diferentes valores de tiempo. Les recuerdo otra cosita, no sé si lo pueden ver ahí, el tau, que es igual a la capacidad por la resistencia. Los valores de Faraday, esto tiene que ser en faradios. Si tiene microfaradios, por favor, tiene que llevar los microfaradios. Esto es en ohm y esto es en segundos. Después que usted tenga los segundos, lo llevas a minutos, a horas, así. Esto
Esta es la constante de tiempo. Por usted puede calcular el tiempo de... Ahí estamos, tenemos todos los parámetros. ¿Qué parámetros faltan? Díganme en los comentarios, como falta alguno que no he visto. No creo que falte ninguno. Vamos a ver, vamos a mirar, miramos el plano para asesorarnos. Ve, mira, capacitor, cero corriente por él. Ni una mínima corriente circula por él. Ahí está. Cero. Todo está conduciendo y hay conducción de corriente entre colector y emisor de los transistores, el T1 y el T2. Sin embargo, por él ya no circula corriente, a no ser al principio nada más. Vamos a hacer otra cosita ahora, vamos a hacer otra cosa. Vaya, voy a hacer más. Vamos a medir más, acuérdense, el canal donde más se mide. Vamos a medir más. Ahora vamos a medir la corriente de este emisor. La corriente de este emisor. Y la voy a comparar con la corriente que tengo aquí de colector. Cuando está conduciendo todo el mundo. Cuando todo el mundo está conduciendo. Vamos para allá. Entonces vamos a ponerlo aquí, corriente de emisor. Pues, supuestamente la corriente de emisor, es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Más la corriente de base. A ver, vamos a ver la corriente de base. ¿Cuánto nos mide la corriente de base ahorita? A ver, vamos a tenerlo aquí. Corriente de base, o sea, si la corriente en el emisor es igual a la corriente de base, que es 0,011, más la corriente del colector, que son 60 miliamperes. Es tan pequeñita que por eso a veces, somos claros porque todos medimos aquí en este canal, pero casi nunca se mide porque es casi la corriente de emisor, es casi igual a la corriente del colector. Pero bueno, eso enseña cuando vean la teoría, de coño, es verdad, eso lo vi yo en un canal donde el señor mide y lo comprueba y lo demuestra. Vamos a bajar la antena aquí, vamos a quitar todo esto aquí. Vámonos ahora al voltímetro, vamos a buscarnos, vamos a dejarlo en miliamperímetro. Vamos a ver la corriente para esto para atrás. Vamos ahora para emisor. Vamos a hacer en este. Ah, por ahí sale toda la corriente, vamos a hacerlo en este. Emisor. Emisor es la patilla, recuerden, mira, emisor es la patilla número 3. Le pongo siempre la hoja adelante. La patilla número 3 es el emisor. La patilla número 3 aquí. Déjame ver entonces. Vamos a colocar esta para acá. A ver si me conecto esta. Esta es negativa. Negativo aquí. Me conecto este. Este es el emisor. Vengo aquí. Conecto mi miliamperímetro. Vengo aquí. Y vengo acá. Vamos a conectar la fuente alterna. Vamos a conectar. Viendo la corriente de emisor. Que va subiendo. Ya está en microfaradio. Y enciende. Encendió con... Es decir, vamos a ver si la corriente de colector es 60 miliamperes. Y está dando 60. Más que no, la corriente de base es tan pequeñita, por eso los transistores se usan a veces para sensar pequeños voltajes. Mira, está en 59, 59.01, ese es 0.1, por ahí 60, 58.97, 60. No hay casi diferencia. Lo que deben hacer. Dar like, comentar y suscribirse. Así que hasta la próxima.